estamos en 2025, vuelve Trump al poder en los Estados Unidos y cambia las reglas del juego otra vez, porque el Trump 2 es un Trump, digamos, más, ¿cómo le llamamos? Como más agresivo en sus políticas y en que vine a hacer lo que dije y pare de contar. Entonces, yo veo, y ustedes que son los que saben me van a decir si estoy equivocada o si hay otros aspectos a tener en cuenta, dos cosas de la política estadounidense que van a presionar el mercado en el resto del mundo, pero en América Latina, pues obviamente. Uno, la expulsión de migrantes, porque toda esta gente que regresa, pues necesita trabajar en países de los que salieron justamente porque no encontraban trabajo, ¿cierto? Y la otra, el fortalecimiento, digamos, de la respuesta a sus, aparte de sus votantes que fueron los llamados blue collar, es decir, los obreros estadounidenses que quieren recuperar los empleos que perdieron por esto de la globalización y instalar fábricas en otras partes del mundo, etcétera. Eso va a presionar el empleo. ¿Cómo están viendo ustedes que los países de América Latina y el Caribe se puedan preparar para el efecto de esas realidades que por lo menos 4 años van a durar? ¿Quién se anima a dar una primera respuesta, conclusión? Dale. Si te parece, comienzo así como muy puntual y dejo a Juan Jacobo y a Sonia que me complementen, si te parece. Perfecto. Mira, en términos generales, creo que también la pandemia nos deja lecciones que aprender. El estar preparado para este tipo de irrupciones que no controlamos desde los mercados de trabajo internos, que son externalidades negativas que no podemos controlar en esencia, pero sí poder estar preparado para poder atender la respuesta del impacto que puedan tener. Sobre la magnitud y la extensión del impacto, todavía obviamente eso es incierto, dependerá de la magnitud y también la profundidad y la duración de las medidas que se han anunciado que se van a tomar y algunas que se están tomando. Por tanto, todavía no podríamos decir qué tan profundo podría ser el impacto en los países. Algo que sí te podemos decir que va a ser diferenciado porque dependerá los países que tengan un mayor nivel de integración económica y comercial con los Estados Unidos, cuáles van a ser las industrias y los sectores que van a ser particularmente afectados. Y en cuanto al efecto que pueda tener las medidas, digamos, migratorias en Estados Unidos, en los países, acá un elemento importante va a ser cómo fortalecer los servicios públicos de empleo, las políticas laborales que permitan, como ya tú bien mencionabas, afrontar esta presión adicional que ya nuestros mercados de trabajo tienen, con la insuficiente capacidad para poder generar empleo para todos y para todas de calidad. Va a haber una mayor presión en el mercado de trabajo y ahí los servicios públicos de empleo van a jugar un rol importante en poder orientar, intermediar laboralmente, digamos, también la fuerza de trabajo que, digamos, retorne a los países. Los sistemas de formación técnica profesional para generar reconversión de capacidades, pero también actualización de conocimientos y habilidades y el aprovechamiento de esto a través de la certificación de los mismos para nuestros mercados, de los compatriotas que regresen a nuestros mercados laborales es importante. En términos generales, eso está muy relacionado con la pregunta que nos hacías antes, cómo mejorar las respuestas de política en nuestros mercados de trabajo ante estos desafíos que son muy recurrentes. Y en esto las instituciones laborales juegan un rol central. Puntualmente, digamos, en mi caso, para darte ejemplos claros, los servicios de empleo, los sistemas de formación técnica profesional, desde un enfoque articulado y coordinado, pueden reducir esta presión adicional que pueda generarse por este contexto que ya tú bien mencionabas. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Probablemente hacer énfasis en parte de las cosas que comentaba Gerson. Por un lado, obviamente, mayores aranceles van a significar un impacto en sectores económicos, particularmente, y hay que mirar el nivel de intensidad del empleo de esos sectores económicos que pueden ser afectados. Por ejemplo, estoy pensando en sectores agrícolas, que son altamente intensivos en mano de obra, etcétera, de una región productora de commodities. Entonces, eso también tiene un efecto a nivel no solamente de ese sector y de la cadena, sino también de otras industrias que están relacionadas. Entonces, hay un efecto eventual en el empleo, en esos sectores y en el empleo de esos sectores. Hay otro efecto también económico a nivel regional. Uno puede pensar con una posible disminución de las remesas, ¿verdad? Porque si regresan muchos de los migrantes que están en Estados Unidos o en otros países, porque también tenemos que pensar que esta oleada restrictiva sobre migración no solamente va a estar, no solamente se va a dar en Estados Unidos, sino en muchos otros países probablemente.
Entonces, eso también va a generar un efecto en la capacidad o en el ingreso de muchos países de la región. Y hay un tercer elemento, porque no quiero ahondar en lo que bien describió Gerson de las instituciones del mercado laboral, pero que es importante tomar en consideración porque probablemente muchos de esos migrantes regresen a su país o no. Y ahí hay un tema muy importante que se ha discutido a propósito del fenómeno de la migración venezolana en los mercados laborales de la región, que generó también algunas presiones y sobre todo esta dificultad para facilitar su inserción en los mercados laborales, pero cómo conversa esto con otras políticas, con todo lo que tiene que ver justamente políticas migratorias, de facilitar su eh, legalización en los países, etcétera, porque cuando ingresas a un país sin un estatus legal que te permita trabajar, lo más probable es que te incorpores desde la informalidad, ¿no? Entonces, esos aspectos que ya se vieron en el caso o se han visto en muchos mercados laborales de la región a propósito del fenómeno de la migración venezolana, probablemente por efecto desplazamiento de esa migración que va a Estados Unidos pueda volver a dar a nivel regional. Entonces, por lo tanto, es muy importante considerar justamente cómo hemos avanzado, si es que ha habido avances, en muchos países se ha dado. Uno de los aspectos donde ha habido brechas claras es justamente cómo situar la información vinculada con las tareas de legalización, formalización, facilitación de ingreso a los mercados laborales de muchos de esos migrantes y qué se está haciendo al respecto en términos del diseño de políticas. Y un cuarto aspecto, yo creo, hasta ahí nomás. Gracias. Muchas gracias, Juan Jacobo. Bueno, Sonia, no sé si quieres cerrar en tu línea de veamos el vaso medio lleno, no medio vacío, pero te corresponde cerrar. Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, es difícil agregar a todo lo que ya dijeron mis colegas, pero bueno, un poco para sintetizar diría que hemos aprendido, como dijo Gerson, tomando palabra de Gerson, hemos aprendido de la pandemia que lo más importante es mejorar nuestra capacidad de resiliencia, ¿verdad? Para enfrentar distintos eventos y shocks fuertes que nos sucedan, ¿no es cierto? Y para eso, bueno, también, como dijo Jacobo, hay que mejorar la capacidad de crecimiento de nuestra región, que genere empleo, ¿verdad? La adopción de nuevas tecnologías, el cambio tecnológico puede ser un instrumento para esto, pero sabemos que el crecimiento por sí solo no basta, tiene que ser sustentable y sostenible, entonces también tenemos que invertir en nuestro medio ambiente y invertir en nuestra gente, en nuestra mano de obra, en nuestros hombres, mujeres, niños y adultos mayores que conforman la población latinoamericana. Entonces, bueno, aquí todo el conjunto de políticas que mencionaron mis colegas, de formación, con respecto a los trabajadores migrantes, minorías, grupos vulnerables, protección social, etcétera, que bueno, es donde la Organización Internacional del Trabajo, con sus normas, cumple un rol fundamental, ¿no es cierto? Entonces, mejorar las instituciones del mercado laboral, que, bueno, es el principal mecanismo por el cual los hogares generan ingresos y con eso resiliencia para poder enfrentar las adversidades. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Bueno, pues ustedes desde el punto de vista técnico y científico, que es lo que ustedes son, han dado unas herramientas, unas ideas muy importantes para que de verdad reflexionemos sobre cómo nos ponemos de acuerdo en esto, en todos los países de América Latina, a pesar de las diferencias políticas y tantas otras diferencias que hoy son tan visibles bueno, por las redes sociales y otras cosas. Pero yo voy a hacer una conclusión, si quieren, llamémosla rosa, ¿no? Del corazón. Tenemos un continente muy bonito, ¿no? Donde uno vaya a cualquier rincón de América Latina, encuentra gente maravillosa, paisajes fabulosos. Y cuando uno sale de este continente y va a otros países que ya lograron sobrepasar, aumentaron sus niveles de educación, se volvieron potencia en determinado sector de la economía, uno dice, pero ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Y yo, aquí en el corazón, lo que me late en el pecho es que tenemos que querernos más, querer más a nuestra gente, confiar más en nuestro talento y, como decía Sonia ahora al final, pues invertir en nuestra gente porque ya cada quien, cuando tiene su estudio,
pues puede empezar a volar solito. Así que muchísimas gracias a ustedes por compartir esta información, tan importante, y por aceptar esta conversación en Periodismo Puro y Sin Apuro.